Hola, buenas noches. Bueno, voy a hablar sobre el texto que elegí para este trabajo. Es un artículo, un trabajo de investigación que se titula Mujeres bolivianas y peruanas en la migración hacia Argentina, especificidades de las trayectorias laborales en el servicio doméstico remunerado en Córdoba. Esto es un trabajo de investigación que se realiza junto con 12 entrevistas a mujeres provenientes de Bolivia y de Perú que se van a situar específicamente en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en condiciones en las que se dan una de las alternativas laborales que se encuentra, como es el servicio doméstico remunerado, ¿no? De esto va a tratar un poco la investigación junto con las experiencias de estas mujeres que en el momento en que se hizo esta investigación se tomaron entrevistas de mujeres que en ese momento estaban trabajando y viviendo en Córdoba o que en algún momento de su vida habían pasado por esta situación. Antes que nada quisiera, como para presentar el texto, quién lo escribe. Esto lo han investigado 3 mujeres y han hecho las entrevistas también 3 mujeres argentinas que son docentes y doctoras en historia, y ellas las 3 trabajan en el CONICET. Están mencionadas las 3 debajo del título, las podemos encontrar, y puntualmente en un programa del CONICET que se llama, un programa de investigación que se llama Migración y Espacio Urbano. Este es un poco el contexto de dónde se genera, ¿no? Y quién lo escribe. En cuanto a lo que es el género, bueno, como había mencionado, es un trabajo de investigación. Antes de hablar en cuanto a lo que son las tramas, quisiera hablar de lo que es la estructura y la organización, cómo se organiza el texto, qué nos vamos a encontrar. En primer lugar, en el texto vamos a ver que hay un resumen, que es un párrafo, es lo primero que hay inmediatamente después del título. Un primer párrafo en donde a modo general se nos explica un poco a grandes rasgos el tema que se va a desarrollar, y también nos va a decir en este resumen que se nos va a dar las herramientas, aparte de la información, para poder dar visibilidad, ¿no?, a este tema y a hacer como un llamado de reflexión de este tema, que me pareció muy interesante. Después, en segundo lugar, podemos encontrar una introducción en donde, bueno, se hace como un planteo en general, se nos pone como un poco el escenario a grandes rasgos para entender previamente y tener algunos conocimientos sobre las migraciones en el país, sobre estas 2 comunidades y, digamos, de países que se pueden plantear muchas cosas en común y muchas cosas que son propias de cada país en cuanto a sus cuestiones culturales, sociales, económicas y demás. Entonces se nos va a hablar generalmente un poco para poder entender antes de profundizar más adelante de temas más puntuales, ¿no?, a lo largo del desarrollo de la investigación. Pero al principio se nos pone un poco en tema para poder entender de forma clara de lo que se va a hablar. Se plantean preguntas en esta introducción que me pareció también muy interesante. Algunas, por ejemplo, son: ¿es lo mismo ser migrante boliviana y peruana a la hora de pensar en las inserciones laborales en el servicio doméstico? ¿Cómo el origen nacional, el género y la clase social se articulan con la incorporación laboral en el servicio doméstico? Entre otras, ¿no?, para no adentrarme mucho en el contenido, pero se plantean preguntas que después vamos a ver que a lo largo del desarrollo de esta investigación y hacia el final se va a querer responder, ¿no?, obviamente. Bien, después de la introducción vemos una parte que se titula como apuntes metodológicos, y ahí vamos a encontrar específicamente las entrevistas a estas mujeres, y después vamos a encontrar algunos subtítulos, como por ejemplo son mujeres bolivianas y peruanas, puntos en común. Otro que dice transitoriedad y permanencia. Ahí vamos a encontrar que se habla mucho más de las cuestiones migratorias y de los flujos migratorios hacia los 90 hasta ahora, para traernos un poco más sobre ese tema, ¿no?, la información. Entonces sabemos que debajo de estos títulos nos vamos a encontrar con información un poco más específica.
Hacia el final vamos a ver que está a modo de cierre y ahí vamos a encontrar una conclusión y por último la bibliografía, ¿no? Esto es un poco en cuanto a la estructura para entender cómo está armado y organizado. En cuanto a lo que son las tramas, yo puedo ver que hay dos tramas que conviven y veo más el predominio de una por sobre la otra. Una trama es la expositiva y la otra es la argumentativa y veo un predominio de la argumentativa por sobre la anterior. En la trama expositiva, se expone, ¿no? Se quiere dar información, se quiere transmitir información acerca de estas cuestiones que mencionaba antes. Sí, la función es informativa, claramente ahí se ve como esta objetividad de solamente transmitir las situaciones, ¿no? Tanto de migración como de las comunidades de estos dos países, y por qué llegan a Córdoba, cómo es, digamos, sin dar ningún rastro de opinión o de subjetividad, ¿no? Por el contrario, como es algo propio de la trama expositiva. En esta objetividad yo lo puedo ver también que he marcado también el uso de lo que son oraciones enunciativas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice esto se vincula con y explica, las inserciones laborales están marcadas por, existen modos de inserción que son tales y explica, el proceso es acompañado de, ¿no? Con esta atemporalidad y solamente la explicación y la información. Por otro lado, veo que en esta transmisión de información se da, aparte de explicar, con algunos datos, como por ejemplo, trae datos específicos tomados del censo provincial. Entonces, uno ya tiene ahí como esta cuestión objetiva, ¿no? que hablábamos, como un dato en donde, bueno, si yo puedo comprobar a través de este organismo del censo provincial que se hizo que en la provincia de Córdoba, en tal y tal lugar, había tanta cantidad de gente en cuanto a marcar una relación con la población, el número y el año. Entonces trae también esos datos específicos como para transmitir la información, ¿no? Para la exposición. Otra de las tramas que veo es la trama argumentativa, en donde se ve un poco también la estructura de la trama argumentativa, como hay un planteo de una tesis, en este caso la tesis sí podemos ver que habla, más allá de lo que mencionaba antes, claramente hace como un planteo entre una relación, un vínculo bastante fuerte entre lo que es las formas de migrar y las formas de insertarse laboralmente, ¿no? Como que encuentra ahí una vinculación que me parece interesante. Entonces también menciona, nuestra premisa es, entonces es muy clara también en esa estructura la tesis, después luego se argumenta, también se utiliza mucho lo que es la voz de las mujeres que vivieron esta situación, entonces ahí también se van argumentando muchos temas a través de las entrevistas y al final encontramos una conclusión en donde obviamente se quiere retomar lo que se vio al principio, lo que se planteó y poder afirmarlo, ¿no? La función es apelativa, sí, se quiere como dar visibilidad, que lo dice específicamente y quiere buscar una reacción en quien lo lee, ¿no? En que se pueda reflexionar, hace un llamado a la reflexión. Sí veo como algo propio como una característica de esta trama también la subjetividad y esas marcas que pone como a la voz del autor también a través de ciertos términos. Yo lo he visto en algunos términos adjetivos, por ejemplo, esta marca de subjetividad que veo de las autoras. Por ejemplo, cuando menciona las mujeres son confinadas a las peores condiciones, serias dificultades, cuando habla de lugares precarios, informales, invisibles, como las mujeres invisibles, como los trabajos invisibles, como ciertos términos en donde no son objetivos, donde claramente hay como una intención ahí de mostrar qué es lo que se está pensando, ¿no? También. En cuanto a los recursos, uno de los recursos que utiliza en lo que es más que nada la exposición en esta transmisión de información a través de los datos, como comentaba antes, cuando se traen los datos específicos del censo. También utiliza lo que es hablar de conceptos, los explica antes, por ejemplo, trae algunos como maternidad transnacional, etnización de la reproducción social.
son algunos conceptos que incluye, digamos, para analizar previamente a hablar del tema para que se entienda, ¿no? Bueno, otra de las cosas también que se utiliza son las entrevistas, y ahí podemos ver las citas directas, realmente, digamos, directamente, se trae la voz de las mujeres para hablar, entre comillas, se transcribe literalmente lo que dicen, ¿no? Y por otro lado también otra voz que traen es la de una mujer que es la representante del sindicato de trabajadores en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, sí podemos también mencionar que es un texto polifónico por estas voces que traen y que se mencionan de forma directa. Por otro lado, bueno, ya lo último, no me quiero hacerlo mucho más largo, que no se puede. En cuanto a lo que es el registro, sí quería mencionar que, bueno, el ámbito en el que creo que puede también circular tiene que ver con encuentros específicos que estén relacionados con la investigación y el estudio, ¿no? Como académico de lo que es la cultura o la sociedad, o en revistas específicas, porque esto también lo traigo a que dentro de lo que es el modo escrito, yo esto lo encontré en internet, pero está publicado en una revista científica que se llama El Anuncio Americanista Europeo. Esto es una revista científica que trata sobre la investigación de estudios en Latinoamérica sociales, ¿no? Estudios sociales acá, pero que se dan en Europa, porque esto es una revista francesa de publicación anual. Esto ya fue publicado hace unos años. Entonces, bueno, sí lo veo como que, digamos, ahí donde se puede encontrar, ¿no? También. En cuanto al tenor, al tono, bueno, sí hay como un tono bastante reflexivo, se llama a eso, bastante persuasivo, se quiere que la persona que lo lea pueda entender claramente y hacerlo reflexionar sobre este tema para que sea visible. Entonces creo que va por ahí el tono bastante, sí, persuasivo, explicativo también. Hay como una intención y una actitud de la persona, de las autoras, a llamar la atención, ¿no? A poder buscar una reacción en quien lo lee. Y por último, quisiera decir que, bueno, hay también lo que veo es el uso de conectores, propio también de la trama argumentativa, como es conectores organizadores, menciona en líneas generales, en primer lugar, en segundo lugar, hay como una cuestión organizativa y se ve a través del uso de los conectores, consecutivos también y adversativos, ¿no? Como sin embargo, no obstante, también se pueden encontrar. Y bueno, finalmente poder decir que esto sí, hay una postura clara y una conclusión que se quiere, digamos, convencer de alguna manera o llamarla, digamos, llamar a la reflexión, y me parece muy interesante, más allá de dar información sobre esta problemática y visibilizarla, también reforzar, ¿no? Ciertas ideas que tienen que ver con, bueno, esto favorece, si no, a la explotación y a la exclusión, entonces está bueno, ¿no? Como darle una connotación positiva, poder informarnos sobre esto para poder visibilizarlo. Bueno, particularmente he trabajado con personas de Bolivia y de Perú en el ámbito de la salud, hace unos años en otra carrera que he hecho, y es un tema que me interesa muchísimo y que hay mucho para hacer, así que por ahí lo elegí también para verlo en este marco. Bueno, gracias y saludos a todos.